vamos a empezar entonces con ese panel y como les decía, primero presentando a nuestros queridos panelistas. Yo me siento como Cristina hoy, ¿verdad? Ahorita me pongo medio acubanado, pero bueno, sí, entonces vamos a dar chance para conocer un poquito más, si ya los conocen, pero un poquito más de nuestros queridos panelistas. Y voy a pedirles que por favor no solamente nos digan su nombre, cuál es su rol o función dentro del ministerio de la iglesia, sino también que nos cuenten un poquito de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Verdad? Si han matado a alguien, lo que sea, ¿verdad? Entonces, adelante, vamos a empezar por este lado. No voy a decir nombres para que ustedes mismos puedan contarle al público y a la audiencia de hoy que nos acompaña cuál es su nombre, así que adelante. Pensé que iba a empezar por el otro lado, pero bueno, no, yo, no, ahí no, me las damas guindo, primero, ¿verdad? las Depende de damas lo primero, que digan, sí. entonces yo hablo, pero de ni modo me tocó, ¿verdad? Bueno, hola iglesia, creo que conozco a bastante gente que está aquí sentada y me encanta verlos hoy aquí. En nuestro congreso somos todos, creo que es un tiempo importante como iglesia, pero también como familia, como líderes, estar aquí. Mi nombre es Milagro Leitón, creo que algunos me conocen como Mila. Y eso me encanta, que me llamen así. Soy Mila. Tengo en esta iglesia aproximadamente unos 24 años de estar aquí. Vine como simple servidora, simple sierva del Señor, pero por su gracia hoy aquí estoy en una función de pastorado, en familia y matrimonios, y para servirles a todos ustedes. Ya tengo un poquito más de 55 años, no les voy a decir el resto, pero más o menos anda un poquito más de 55. No trabajo, gracias a Dios, me acogí a la pensión de mi esposo, entonces él me mantiene, ¿verdad? Eso es muy Vayan bueno. agarrando volados. Muy bien. Sí, Muy bien. he escuchado ahí algunos comentarios. ¿Cuál es el nombre de la víctima, perdón? No se los voy a decir, no se los voy a decir por aquello de que, ¿verdad? Sí, para no ofender. Entonces algunos me han dicho, qué dichosa, yo quiero ser como usted cuando sea grande. Y yo, sí, trabaje y pida un esposo como ese, ¿verdad? Esas son las condiciones. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí y para mí es un privilegio. Este tema me gusta mucho, sin embargo soy la peor, ¿verdad? Todo lo que ha vivido mi vida antes de Cristo, no debería estar aquí sentada para hablar de eso, pero por la gracia de Dios, es solamente por su gracia y por su misericordia estoy aquí y espero que disfruten juntamente con nosotros. Dijo Johan que él se siente como Cristina, yo me siento como en un juicio, ¿verdad? Aquí como un juicio y con estas luces y todo, pero todo bien, ya se me va pasando el sustillo. Buenísimo, gracias Mila. Silvia, sigo yo. Aló, ¿sí me escuchan? Listo. Yo también me siento como un juicio, estoy muy nervioso, yo no soy de esto. Hola, ¿cómo están? No, en serio, soy muy tímido. Mi nombre es Pinito. Bueno, Esteban, pero todo el mundo me conoce como Pinito, ¿verdad? Pinito, digamos, dígame Pinito, por favor. Esteban Maregal. Igual vine de chiquitito cuando estaba, 12 años, 11 años desde aquí, estoy en esta iglesia, en la casa, gracias a Dios. Es un placer estar aquí. Si hablamos de competencia, no, yo soy el que menos tengo que estar aquí también. Ahorita me cae un rayo, por dicha dejó llover, dijo. Y ¿qué más? Soy arquitecto de profesión y gracias a Dios soy el pastor de los niños, que es una función que me encanta y amo a los niños y para eso estamos. Yo creo que nada más, ojalá nada salga de aquí, ¿verdad? No le cuenten a sus hijos lo que vamos a decir, ¿no? Mentiras. Y es una bendición estar aquí, poder compartir con ustedes. Arquitecto de profesión y fanático de los Legos. Fanático de los Legos, exactamente. Sí. Entonces, así es. sí. ¿Cuándo cumpleaños Esteban, no sé? El 26 de junio, por favor, pero cualquier mes, cualquier día para un Lego es bueno. Está bien. Ahora para diciembre ya saben qué regalarle, ¿verdad? Sí, muy bien, perfecto. Bienvenido Esteban y gracias. Gracias. Y relájese, tranquilo, ahí sí. va a sufrir ahorita. Ahí voy soltando. No. Ahorita me pongo una peluca, entonces ya. Muy bien. Bueno, mi nombre es Silvia, mi esposo y yo también tenemos bastantes años de estar aquí. De hecho, nos conocimos aquí, cada uno vino soltero con su rollo. Entramos a un grupo de jóvenes, en ese momento jóvenes adultos, cuando jóvenes adultos era 25, imagínense.
Después nos casamos, ¿verdad? Y ya hemos tenido nuestra familia aquí. Yo me encargo del equipo de anfitriones y mi esposo trabaja con la parte de grupos conexión. Soy abogada de profesión. No me verán hacer las cosas que mi esposo hace, digamos. Ahora mi hijo decía, pero ayer decía, pero ¿por qué usted no va y baila así? Yo no, es que solo pensarlo a mí me da mucha vergüenza, ¿verdad? Pero somos personalidades diferentes. Es un gusto realmente poder compartir con la iglesia. Yo amo la iglesia, ha sido lindo ver crecer la iglesia, ver el liderazgo, de verdad, cómo se va renovando, cómo Dios va trayendo personas nuevas y es tan bonito ver la casa llena para un congreso de líderes. Entonces, qué bueno que decidió hoy estar aquí. Ya terminé. Muy bien, gracias. ¿El nombre de la víctima? Digo, también del esposo. Mike. Okay. Mike Muñoz, pero anda ahí haciendo mandados. Anda haciendo mandados. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Así que de nuevo quiero pedirles por favor que les demos un aplauso. Y entiendo por qué se pueden sentir nerviosos, porque el tema se las trae, ¿verdad? Y no tanto, digamos, de que vamos a espiar sus vidas personales, aunque sí les vamos a pedir que nos cuenten su peor pecado. No, mentira. Pero porque es un tema, vamos a ver, complejo, que cualquier creyente o inclusive cualquier persona que se hace la pregunta, ¿cómo puedo acercarme a Dios y qué tiene que ver la santidad en mi relación con Dios? ¿Cómo se come eso? Entonces quisiera que, si usted trajo su Biblia o tiene su Biblia a mano ahí, podamos leer Romanos capítulo 6. Este pasaje nos va a servir no solamente para entrar en la conversación, sino creo que es un pasaje que deberíamos de llevarnos todos el día de hoy para seguir reflexionando sobre el tema, ¿ok? Y estudiándolo. A los que les gustan estudiar, es un rico pasaje para que vayan a explorar luego más adelante. Romanos capítulo 6, verso del 19 al 23, vamos a estar leyendo. Yo específicamente voy a leer en la Nueva Versión Internacional, justo por una palabra que queremos rescatar hoy, pero ustedes pueden leerlo en su traducción de preferencia. Dice así: hablo en términos humanos, el que está escribiendo es Pablo, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Vean la pregunta. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Y Pablo contesta: cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por esas palabras de qué fruto cosechan entonces, independientemente si estamos sembrando para el pecado, si estamos sembrando para la impureza o la maldad, o estamos sembrando para la justicia de Dios, hay cosechas. Hay cosechas. Y por eso la pregunta del panel de hoy es: ¿cómo cosechar santidad? Parece que la santidad, como un fruto, ¿verdad? Como en agricultura, se puede cosechar. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces la pregunta es: ¿cómo cosechamos santidad? Entonces vamos a empezar con las preguntas de hoy y luego vamos a abrir a las preguntas del público. Pero la primera pregunta o el primer grupo de preguntas está dirigido a el reto. Y el reto es, primero, cómo dejar de estar cosechando para la esclavitud. Eso es lo que enfrentamos todos los seres humanos. Tenemos que reconocer nuestra condición. Entonces voy a empezar pidiéndole primero a Mila, ¿verdad?
que nos ayude a explorar primero esta pregunta, y es, ¿qué querrá decir la Biblia? En este pasaje, por ejemplo, Pablo, ¿qué nos quiere decir el Señor en su palabra? Que podemos o somos esclavos del pecado. ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo se da cuenta uno que está siendo esclavo del pecado? ¿Qué caracteriza esa esclavitud? Y cualquier, inclusive, no solo conceptual, sino cualquier cosa personal que nos quieras compartir para ayudarnos a entender qué rayos significa eso, ser esclavo del pecado. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se ve? Mila, contanos un poquito, porfa. Bueno, esto es algo muy sutil. Es una línea muy delgada que a veces uno no se da cuenta que está en un pecado. A veces se le llama un error. Y hoy en día es muy común escuchar, es que cometí un error o estoy en un error, cuando en realidad lo que estamos es en un pecado. Entonces, cuando nosotros dimensionamos que estamos en un pecado, ahí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, porque entonces ya nos vamos a sentar precisamente en el peso que tiene el pecado. Pero como es algo muy, muy sutil, en donde nos atrapa tal vez y nosotros ni cuenta nos damos, pero sin embargo yo quiero decirles algo. Cuando nosotros estamos en pecado, porque es muy diferente a cometer un pecado y muy diferente a estar en pecado. Yo cometo un pecado y estoy en pecado cuando estoy consciente de que estoy pecando, de que le estoy fallando a Dios, de que lo que estoy haciendo no está correcto. Está la santidad de Él y lo que yo conozco de Él lo estoy poniendo por el suelo. Eso es estar en pecado. Pero cuando yo cometo un pecado es porque estamos en esta carne todavía, y dice Pablo que hay una lucha entre la carne y el espíritu todos los días. Entonces cuando cometemos ese pecado, nosotros venimos otra vez a Cristo y Él nos vuelve a levantar. Pero como es algo tan sutil, el estar esclavizado, a veces ni cuenta nos damos. Ni cuenta nos damos. Y creemos que podemos estar de un lado, pero también podemos estar esclavizados al pecado. ¿Y qué es estar esclavizado? Es estar completamente amarrado. No poderse soltar de eso. Es como una cadena que lo tiene a uno por todo, amarrado desde la cabeza hasta los pies, pero no solamente en este cuerpo exterior, sino que es que va más allá. Eso va e involucra el alma e involucra el espíritu. No podemos apartar de eso. A veces nosotros creemos que solo porque es parte del cuerpo que pecamos, la parte del alma y el espíritu no está afectada, y eso no es así. En realidad, cuando estamos esclavos al pecado, todo nuestro ser está esclavizado y no nos podemos soltar. Nosotros solos no nos podemos soltar, porque es algo que viene, y si todavía estamos dándole y dándole y dándole al pecado, entonces todavía la amarra todavía se hace más fuerte, y se hace tan fuerte que precisamente caemos en el asunto de que no estoy haciendo nada malo. O le llamamos, es que cometí un error. Esa es la sutileza del pecado y de lo que nos amarra y nos esclaviza. ¿Y qué es ser esclavo? Esclavo precisamente es estar al servicio de eso. En mi caso personal, yo estuve esclavizada al pecado desde los 8 años. Desde los 8 años estuve esclavizada al pecado por situaciones que tal vez yo no fui propicia de las situaciones, pero esas situaciones me esclavizaron al pecado. Y ese pecado creció y creció y creció y creció en mi vida, a tal punto que ya no era un pecado, porque eso es lo que pasa. El asunto del pecado es parecido a todas las adicciones, va en aumento. Hoy en día es una cosa, mañana es otra, y ahí va sumando. Entonces, desde los 8 años yo fui esclava del pecado, hasta que vino Cristo a mi vida a los 25 años y Él rompió literalmente en un fin de semana toda
toda esa cadena que me tenía amarrada. En un fin de semana yo fui libre. Y le doy gracias a Él porque si no, no sé dónde estuviera. No, sí sé dónde estuviera hoy. Yo sí sé dónde estuviera el día de hoy. No sé si estaría viva, eso sí, ¿verdad? Pero sí sé dónde estuviera el día de hoy. Entonces, más o menos eso es, ¿verdad? La esclavitud del pecado y el peligro que nosotros podemos tener cuando no llamamos las cosas que son por su nombre. Y aquí quiero animarlos a cada uno de ustedes. No le tengan miedo a llamar al pecado pecado. Porque cuando ustedes lo llaman así, viene la gracia de Cristo sobre su vida. Y entonces hay libertad, hay perdón, hay arrepentimiento. Pero cuando usted le llama error, entonces ahí el asunto se vuelve un poco complicado. Gracias, Mila. Quiero rescatar dos cosas. Uno, que estás diciendo, ¿verdad? Porque yo preguntaba, ¿qué quiere decir y cómo nos damos cuenta? Pero vean lo que nos está diciendo Mila. Lo difícil es que no nos damos cuenta. O sea, una vez que estamos en esa esclavitud, el reto que tenemos es darnos cuenta, ser conscientes. Y la palabra de hecho habla que el único que puede convencernos de pecado es el Espíritu Santo. Entonces implica no solamente la gracia de Dios que se acerque el Espíritu Santo y confrontarnos, o a alguien, ahí la importancia también de compartir el Evangelio y llamarle a las cosas como son, no solo por nuestro bien, sino para el bien de otras personas. Porque si nosotros también lo teñimos de cierta forma o lo disfrazamos de cierta manera, la persona no puede ser confrontada y convencida por el Espíritu Santo. Entonces ahí sí caeríamos en un error. Y estamos en una generación donde todo es relativo. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es la mía, no se metan conmigo. Entonces, qué complicado. Ahora, quiero rescatar algo que dijiste que va en relación con lo que decía Pablo. Porque Pablo dice, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Eso que decías, que más bien te envuelve y eso va. Quería abrir, ¿verdad? También Silvia y Esteban, si quieren agregar algo, pero una pregunta que me surge escuchando a Mila es, ok, cuando no conozco a Cristo, de fijo, estoy ahí, de alguna u otra manera, y ya sea por nuestra naturaleza, como habla la Biblia, que ya por naturaleza tendemos al pecado. Pero si soy creyente, ¿puede ser que esté esclavo del pecado? Es una pregunta que me surge. Bueno, hola, mi nombre es... Hola, mi nombre es Pinito. Sí, veamos, no solo lo vemos en la Biblia, bien lo explica también, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dejaron de ser esclavos, supuestamente, mientras estaban en el desierto, ellos todavía sigan siendo esclavos mentalmente. El pecado, digamos, puede estar uno que está aquí en la casa o puede estar uno en el mundo. Hay diferentes maneras de uno ser esclavo, digamos. No solo, digamos, ya lo dejo de ser, pero como les expliqué, mi mente sigue pensando en eso. Entonces usted sigue amarrado en eso, usted sigue con algunas mañas, uno sigue con algunas cositas. Entonces yo creo que sí puede ser las dos cosas, como me preguntaste, estando en casa o estando afuera, conociendo uno a Cristo o no conociendo uno a Cristo, uno sabe, digamos, uno puede seguir siendo esclavo. El único que da libertad es el Espíritu Santo, es Dios, como bien lo sabemos todos, pero es una decisión que cada uno tiene que tomar a su tiempo y decir, ok, yo rompo las cadenas, porque uno puede pensar que las rompe, pero usted sí las tiene todavía físicamente. O sea, usted puede pensar físicamente que las rompió, pero las tiene todavía mentalmente. Entonces sí es como un juego ahí, como una traba, como una trampa, pensar que, digamos, estando dentro de la casa, uno no puede ser esclavo del pecado. Así lo veo yo de mi parte, digamos, porque también lo sufrí mucho, digamos, romper cadenas cuesta y dejar de ser esclavo del pecado cuesta bastante. Silvia. Sí, yo pienso lo mismo. Yo pienso que el hecho de que nosotros estemos en la iglesia o que sirvamos en la iglesia no significa que no hayamos tenido la experiencia de vivir atados al pecado. Y a veces pensamos o esquematizamos que únicamente el pecado tiene que ver con la parte sexual, ¿verdad? Que es casi siempre lo que dicen, es que eso es el más difícil, pero hay todo tipo de pecados. Está los celos, está la envidia, está la murmuración, ¿verdad? Entonces son pecados frutos de una mala cosecha, ¿verdad? Una mala siembra, perdón.
Y así como puede ser difícil salir de algunos tipos de pecados más esquematizados, ¿cómo podríamos decir salir de un pecado de alguien que roba en su trabajo, que se acostumbró a un estilo de vida producto de quitar de la administración de los recursos que le daban dinero para poder seguir dándose un estilo de vida diferente? Que roba tiempo. El que roba tiempo. En el trabajo también, exactamente. Y se vuelve una costumbre y entonces el Espíritu Santo empieza tal vez a hablarnos y el corazoncito empieza a endurecerse. Y ya no es tan importante lo que nos está diciendo porque lo que estamos viviendo nos está trayendo una satisfacción. Y yo creo que ahí es donde lo que Mila decía es muy real, ¿verdad? Viene con una sutileza a entrar en el corazón y entonces empezamos a decir, no, es que realmente me equivoqué, por ejemplo, al que roba, esa plata yo sé que no era mía, pero yo aquí tengo la lista de todo lo que he sacado de dinero y algún día lo voy a devolver, pero mientras tanto sigo robando. Mientras tanto sigo cometiendo el mismo pecado, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte de sutileza es la característica de cómo Satanás trabaja en nuestra vida y cómo necesitamos estar apercibidos para darnos cuenta, hey, ¿a dónde estás? Perdón, quiero agregar en esto que uno siendo hijo de Dios sí puede ser esclavo del pecado, ¿verdad? Lo creo porque una de las formas es que soy esclava porque continúo haciéndolo. Dejo de ser esclava cuando dejo de hacerlo. Entonces, si yo estoy en continua vida de pecado, a pesar de que tal vez he escuchado la voz del Espíritu Santo, he escuchado la voz de personas que están a mi alrededor, pero si yo no hago caso de esa voz y sigo, yo me vuelvo a estar esclavizada al pecado. No es que Cristo no tenga el poder para romper otra vez la esclavitud, pero es que yo di pasos para estar nuevamente esclavizada. Entonces aquí es donde nosotros entra también la parte nuestra de lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. No somos perfectos y todos los días puede ser que cometamos algún pecado, pero la diferencia está en no esclavizarnos nuevamente al pecado, ¿verdad? Que creo que aquí Pablo es como lo que nos quiere decir, ¿verdad? Vea que ustedes estuvieron esclavizados al pecado, pero pueda que ya ahorita ustedes dejen de serlo, pero también hay una parte de voluntad nuestra, de deseo, de pensamiento, inclusive de cuerpo, para no estar otra vez en eso que estuvimos, porque inclusive puede ser que no estemos repitiendo lo que tal vez antes estábamos haciendo, pero puede ser que estemos haciendo otras cosas. Y como estamos haciendo otras cosas, entonces esas otras cosas, no, es que eso es de la vida nueva. ¿Cuál vida nueva, verdad? O sea, no. O volvemos igual al mismo ciclo, habíamos sido libres de un tipo de pecado y otra vez estamos cayendo esclavos en otro, y como decías al inicio, lo que cuesta es darme cuenta y entonces me estoy engañando, ¿verdad? Con este nuevo pecado. Quiero rescatar dos cosas ligadas a lo que el pasaje menciona y que ustedes de una u otra forma han abordado. Uno, ¿qué es pecado? Porque creo que vale la pena a veces aclarar qué es pecado. Y la palabra original en la Biblia de pecado tiene que ver con no dar en el blanco. Pecado tiene que ver con no dar en el blanco. La pregunta es, ¿cuál es el blanco? ¿Cuál era el blanco? Y si uno se pone a ver la historia de Génesis, la creación del ser humano, el blanco era vivir en armonía y en comunión con Dios. Esa era la meta, estar ahí con Él. Y en el momento en que eso se rompe, la pregunta es, ¿se puede restablecer eso? ¿O yo voy a tomar mi dirección? Y a partir de ahí, de Génesis, empezamos a ver una historia que es muy interesante. Una vez escuchaba a un filósofo diciendo que al menos el Antiguo Testamento, si lo vemos solamente como libros del pueblo de Israel, el pueblo hebreo y la formación del pueblo hebreo, es un libro extraño, porque ¿qué pueblo se va a ridiculizar a sí mismo contando las historias de fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso? Y es que el objetivo de ese libro no es exaltar una nación,
el objetivo de ese libro es Dios tratando de contar su plan para que podamos dar en el blanco, volver a estar en comunión con Él. Y entonces lo que vemos son historias tras historias para que usted y yo no digamos qué bárbaro Jacob, qué bárbaro David, qué bárbaro Abraham, viste el otro. No, ese puedo ser yo, ese soy yo. Entonces, ¿verdad? Es una manera en que por eso la palabra también nos confronta. Tiene ese poder de confrontarnos y ayudarnos a darnos cuenta, ¿verdad? Ahora bien, otra cosa que Pablo menciona aquí es que dice, antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza. Una forma tal vez de empezarme a darme cuenta de si lo que estoy viviendo no es un errorcillo, de que si lo que estoy viviendo no es un mate que me dio esta semana, es si estoy poniendo al servicio mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi espíritu en algo. Y la pregunta es, ¿qué es ese algo? ¿Ese algo es el algo de Dios o es el algo fuera de Dios? Así de sencillo. Y esa es una manera en la que también el Espíritu Santo nos va a confrontar. Bien, pasemos a una segunda parte. Bueno, ya estamos entendiendo qué quiere decir, cómo nos damos cuenta, qué significa en nuestras vidas. Puede pasar a un creyente, atención, ¿verdad? Alertas por ahí, por si no sabían, les puede pasar. Si ustedes son creyentes de 70 años como yo, ¿verdad? O sea, puede pasarnos de que sí, podemos volver a caer en pecado. Pero tengo una pregunta y voy a empezar en este caso con Esteban, que nos ayude aquí. Ok, está quemándose hace rato a contestar. Entonces, te evitan acá conocido como Pinito. Ya no sé si es Pinito conocido como Esteban o Esteban conocido como Pinito, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo lo conocí, a la gente me hablaba de Pinito. Yo, ¿a quién le pusieron Pinito de nombre? Y no es Esteban, ¿verdad? Pero bueno, dice por aquí, ahora sí, ¿qué opción tenemos? Si esa es nuestra realidad, si podemos volver a caer, si la casa puede ser limpia por Cristo, pero queda vacía y a los demonios les gustan las casas vacías, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? O sea, ¿qué opciones tenemos para cambiar esa cosecha de ese fruto? Y si querés también ahondar de cómo se ve ese fruto, ¿verdad? No hay problema. De cómo se ve el fruto del pecado, cómo se ve esa cosecha. Porque está el ser esclavo. Cuando estamos siendo esclavos estamos sembrando, pero después hay que enfrentar la cosecha del pecado, ¿verdad? Porque Pablo aquí dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan. O sea, parece que la cosecha del pecado siempre trae vergüenza. Pero bueno, independientemente si estamos enfrentando, porque puede ser, tal vez el Señor ya nos hizo libre, pero todavía tengo la cosecha al frente de ese pecado que tengo que enfrentar. Si no, preguntémosle a nuestro querido David, ¿verdad? Que el Señor lo perdona en el acto, pero tuvo que enfrentar una cosa terrible. O bien, ¿cómo enfrentamos esa cosecha? O cómo empezamos también a cosechar para santidad. ¿Qué tenés que compartirnos ahí? Por favor, un estudio teológico serio. La solución, bueno, es muy obvia, ¿verdad? No estaríamos aquí si no supiéramos cuál es la solución. Pero donde se pone difícil, donde se pone color de hormiga, así fea la jugada, es qué camino utilizo yo para llegar a esa solución. Porque no todos los caminos que tenemos son iguales, o no todos los problemas que tenemos son iguales para poder conseguir esa solución. En mi caso, digamos, yo aplico cinco pasos. Fue lo que yo tuve que aprender a aplicar para poder encontrar la solución, aunque ya sabemos cuál es la solución. Pero primero, digamos, el paso más difícil para mí fue aceptarme. O sea, yo sé que no parezca hasta una reunión de A y A o NA, pero es verdad. Mi nombre es Johan, soy pecador. Sí. El paso número 1 es aceptarse, para mí. Entonces, aceptar de que soy un pecador, lo dice la Biblia, más que todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios, soy un pecador. Aceptar de que tengo este problema, aunque no me gusta. Aceptar de que
soy adicto a tal cosa, aceptar de que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 7 problemas, 7 adicciones, un montón de cosillas que no son bonitas, que no quiero que nadie las vea. 7 amarres, como decía Mila. Ajá. Estoy amarrado a estas 7 cosas. Entonces, digamos, lograr aceptarlo es un reto, porque uno, claro, es muy fácil disimular, es muy fácil sonreír, es muy fácil venir y soy feliz y me siento feliz y todo lo demás, pero cuando usted llega a su casa y usted se siente tan cansado de estar siendo tan hipócrita y tan falso, usted siente ese peso de que es un resultado de la cosecha de estar en esclavitud. Usted dice, sí, muy bien, muy fácil, puedo engañar a todo el mundo. O sea, soy pinito, soy feliz, sonrío, wow, todo, sí, los engaños, todo. Pero a mí mismo uno no puede engañarse. O sea, a Dios uno no lo puede engañar y a uno mismo uno no se puede engañar. Entonces, pararse en el espejo y decir, sí, tengo esto, no me gusta, pero lo tengo, hago esta cosa, hago esto, digo esto, me comporto de esta manera. O sea, ese es el primer paso, digamos, que uno tiene que dar para uno poder, digamos, encontrar la solución. El segundo paso ese es el más importante para Dios y es el que Dios espera, es arrepiéntase. Por eso hago así, arrepiéntase. Primero hay que preguntar, ¿dónde están los hipócritas? No, sí. No, lo hago así porque, digamos, yo todo esto me lo hago frente a un espejo. Entonces me acepto y hago, o sea, muy bien, Pinito, tengo esto, muy bien, Pinito, viéndome en un espejo, yo sé que soy esto, pero arrepiéntase. O sea, me tengo que arrepentir. Dios espera que uno dé el paso de arrepentimiento. O sea, Dios sabe lo que uno es, Dios sabe la esclavitud, las cadenas, las adicciones, Dios sabe todo. Pero si usted no da el paso de arrepentimiento, o sea, Dios está esperando, Dios está en la puerta. Él está esperando que usted dé el paso del arrepentimiento, que usted le abra la puerta a su corazón. Entonces, ya cuando usted se arrepiente, usted libera una carga. Usted dice, Dios mío, gracias a Dios me quitaste este peso. Y no solo es con Dios, digamos, primero siempre es con Dios. Yo me acuerdo que en mi caso personal, yo tuve que decirle a Rosy, vámonos, perdámonos en una semana en una cabaña, estuvimos ahí, hice una fogata, que es lo que me gusta, y estando en una fogata, le dije, vea, Ro, yo soy así, tengo esto, tengo otro, soy esto, hago esto, he hecho esto, tengo este pecado, tengo todo esto, o sea, quiero que me conozca, o sea, me quité las máscaras, y es un alivio, no se imaginan qué bonito es quitarse las máscaras, y usted poder encontrar a una persona que usted le pueda decir, así soy. Oren por Rosy, hermanos. Sí. Así soy, digamos. Y llegar a eso, digamos, es muy importante porque de verdad uno se quita un peso, una carga. Usted se la entrega a Dios y ya luego usted comienza a ser como usted es. O sea, usted no tiene que andar escondiendo nada, no tiene que andar disimulando, no tiene que andar nada sonriendo. No, uno no es una monedita de 500 colones o de oro para andarle cayendo bien a todo el mundo. Hay cosas que no, hay cositas que me incomodan, hay cositas que no, pero uno tiene que estar conforme con lo que es. Entonces, después de aceptarlo, después de que me arrepentí, lo que sigue, 1, 2 y 3, cuando uno dice 3, corra. Entonces dije, ok, tengo que correr de todo lo malo que me tiene atado a esa esclavitud. No, o sea, es analizar, no es... No, es corra, es como hizo José, usted corra. Porque si usted se queda ahí tanteando y jugando de casi, no, yo puedo, ya me arrepentí, ya sé quién soy, ya sé mis debilidades, mis fortalezas, me la voy a jugar, se lo lleva a la tira, corra. Y digamos, en mi caso personal, varios cambios que tuve que hacer radicales. Tenía un trabajo, así para contarles una historia, tenía un trabajo muy bueno que entré con mucha gracia, o sea, oramos y me llevaron a orar por conseguir un trabajo, muchos de la congregación, entré a un trabajo, Dios me dio mucha gracia con el jefe y era como, o sea, hasta los compañeros me decían que yo era el hijo del jefe, de los privilegios y todo, pero comencé a subir, ¿verdad? El orgullo, comencé a dejar a la gracia de Dios, comencé a todo eso y me comenzaron a caer otras cosillas que no son buenas. Entonces ahí pequé. Entonces tuve que correr, tuve que dejar el trabajo, cambiar de celular, dejar contactos, digamos, tuve que correr como José, porque si usted no corre, como les dije, se quema. El que juega con fuego se quema. Entonces después de correr, ¿qué hace uno cuando corre? ¿Qué hace uno cuando uno corre en una emergencia? Uno busca un lugar seguro. Entonces comencé a buscar un lugar seguro. Comencé, digamos, ahorita, digamos así, bueno, todo es personal, ya sé que todo estoy hablando personal. Ahorita, digamos, tengo la oficina de Easy Kids. Entonces, tranquilo, de Facebook no va a pasar. O sea, me tuve que venir a un lugar seguro, sentir aquí que estoy en la casa, vengo algunos días en la semana a trabajar aquí, sentir que estoy aquí, entonces me siento en un lugar seguro. Había muchas cosas, digamos, que yo sé que soy débil y que no puedo soportar en ciertos ambientes, entonces dije, no puedo seguir así. Entonces, corrí aquí, busqué, digamos, tuve un amigo de
30 años, se graduó conmigo, hicimos todo algo juntos y todo. O sea, tanto que yo aplicaba ese versículo que un amigo es más que un hermano, o sea, para él es una gran persona, o sea, él no tiene nada, es una persona que yo admiro mucho todavía, pero el problema era que él aceptaba mis pecados. Entonces él nunca me indujo a nada, nunca me dijo haga esto, haga lo otro, haga lo demás, pero como que los toleraba. Él toleraba como yo era. Entonces, igual uno dice, sí, pero él nunca me hace nada, por eso es muy importante, sepan escoger a los amigos, a las personas que uno está rodeado. Aun cuando sean cristianos. Sí, uno sabe que por lo menos hay una seguridad cuando son de aquí de la casa, digamos, hay una hermandad y estamos en la misma lucha. Él no era de ninguna iglesia ni nada, entonces era como un poco más difícil. Me dolió mucho, o sea, lloré mucho, todavía lloro, cada cumpleaños de él, aunque no lo crean, todavía lloro. No llamarlo ni no decirle nada porque yo sé que voy a volver a lo mismo, no es culpa de él, sino es culpa mía, es una debilidad mía. Entonces busqué y vea que digamos era uno, ahora Dios me puso 2 o varios más amigos que tengo que son de confianza. O sea, y no hay nada más bonito saber que ahí son amigos que lo conocen a uno y que usted puede llamarlos y decirle, hey, estoy en esta situación y ayúdeme. Y sí, claro, venga, se vamos por un café, claro, yo llego por usted, ¿dónde nos vemos? No, haga esto, Pinito, salga corriendo a la piscina y se tira agua fría, haga cualquier cosa. No hay nada más bonito tener la confianza de poder decirle a alguien, hey, estoy a punto de caer, ¿qué hago? Ayúdeme, porque a veces uno está solo y uno se siente ahí confiado, dice, Dios, ayúdame, y siguen los dardos, y vienen los dardos, y uno ocupa que alguien le diga, hey, párese ahí y lárguese, o sea, camine, haga otra cosa, muévase. Entonces, buscar, muy importante. Y luego, el número 5 es muera. O sea, muera. Tenemos que aprender a morir y saber que no soy yo, o sea, no soy yo el que vive, sino el Cristo que vive en mí. Si usted no sabe, digamos, si usted no entiende que esto no es usted, que esta vida no es para usted, que digamos, que usted no es el protagonista número 1, que, ay, sí, tengo títulos, soy licenciado, tengo estas cosas. No, eso qué importa, como decía ayer Dan. O sea, uno a veces... El pastor Dan, a veces uno piensa que, sí, Dios, estoy haciendo esto bien, voy haciendo esto bien, me estoy portando bien, ahora sí, merezco bendición. No, o sea, uno no se merece nada, todo es para Dios, o sea, uno es de Dios. Entonces, muera, hay que aprender a morir en la carne, o sea, y decirle a Dios todos los días, o sea, yo muero, o sea, todos los días yo reconozco, yo sé quién soy, yo me arrepiento, yo corro, yo busco y yo muero todos los días, porque si no, la esclavitud, digamos, usted va a seguir amarrado. Entonces yo tuve que aplicar esas 5 para poderme dar cuenta, digamos, de que no soy yo y que no son mis fuerzas, sino que es Dios el que va delante de mí. Y digamos, y cuando usted llega a las 5, lo que me di cuenta es que, digamos, usted abre la mano y usted lo que está haciendo es el símbolo de que Dios ocupa su ayuda. O sea, porque sin Él no somos nada. Entonces usted sabe que usted va a agarrarse de la mano de Dios y eso, así lo veo yo, digamos, en la simbología, yo me agarro de la mano de Dios y yo sé que con Él yo puedo salir de la esclavitud. Son feos los frutos que uno cosecha porque como usted dice, la factura toda vuelta, siempre da vuelta, la factura siempre le va a llegar a uno, pero acordémonos que Dios no nos va a poner una carga o una prueba que no podamos soportar. Ya Él ganó todas las victorias por nosotros. Entonces yo aplico esas 3. Al final luego las aplico al revés, que yo digo, ok, muero en mí, ¿verdad? Es Cristo en mí. Luego, ya se me olvidó cuál era esto. Busco la presencia de Dios, corro a la presencia de Dios, en vez de arrepentirme, amo lo que Dios, digamos, me arrepiento y amo lo que Dios y acepto que soy un hijo de Dios victorioso. Entonces hago la mano así. Y ya luego, claro, al siguiente día tuve que comenzar. 1, 2, 3, 4, 5. Esa sería mi parte. Hacia adelante decías, ok, primero aceptar, reconocer, luego arrepentirse, que arrepentirse inclusive la palabra en el Nuevo Testamento es cambiar de dirección, literalmente. Es decir, si siempre me movía para allá, es moverme para una dirección completamente distinta. Correr, no jugar de vivo ahí, que me la juego de vez en cuando, ¿verdad? Sino salir corriendo, buscar ese lugar seguro, ¿verdad? Sí, compañía. Ayuda, compañía, la presencia de Dios como tal, porque a veces buscamos oración, la palabra, pero no buscamos la comunión con otros. O a veces buscamos la comunión con otros, pero no buscamos la presencia de Dios. Entonces ese correr al lugar seguro, parece que lo que describías es todas esas cosas, ¿verdad? Las personas, el apoyo,
esa red de apoyo, pero también la presencia de Dios, la palabra de Dios, congregarse, etc. Y, como decías, empezar a morir, ¿verdad? Empezar a morir. Bien, no sé si Mila y Silvia quieren agregar algo más después de esa explicación que está para un libro ya. No se puede. Yo creo que de verdad impacta mucho escuchar a Esteban por todo, ¿verdad? Porque está siendo muy sincero y está describiendo la vida de cualquiera de nosotros. Si uno realmente se examina, lo que acaba de decir es lo que todos vivimos. Sí. Si queremos realmente seguir a Dios, ¿verdad? Yo creo que el caminar en la esclavitud al pecado, lo más feo es el fruto, precisamente. Y el fruto se nota. O sea, eso es algo que no se puede esconder. Y porque el fruto es el producto de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, no hay nada peor que estar con ese fruto de ese pecado encima de uno. Porque lo peor que le puede pasar a uno es no poder ver a Dios cara a cara. Y cuando hablo cara a cara, usted y yo podemos ver a Dios cara a cara, aunque no veamos el rostro de Él, pero podemos estar en su presencia. Pero la vergüenza que acarrea el pecado pone una barrera en eso, pone una barrera, ¿verdad? Y yo creo que nosotros inclusive podríamos decir que somos mentirosos si no pasa eso en nuestra vida. Si decimos, no, a mí eso no me sucede, ¿verdad? Todo bien. Es que manzanitas sí, bonitas he dado en mi vida. Sí, y Dios es amor, ¿verdad? Y Dios, sí, claro, Dios es amor, pero Dios también es justo y Dios disciplina. Y aparte de eso, de lo que estamos hablando, que es la santidad, con la santidad de Dios, cuando nosotros estamos ante la santidad de Dios, o sea, toda nuestra vida se vuelve tan pequeña porque somos tan imperfectos, tenemos tantas cosas y tal vez ustedes ahora se preguntan, qué bárbaro Esteban, qué bárbaro Pinito, quién sabe qué es lo que hacía, ¿verdad? Me imagino que ahí están pensando eso, ¿verdad? Sin embargo, no son solo las cosas grandes que nosotros podemos hacer, que entonces nos llevan a eso. No, son las cosas pequeñas. ¿Cuáles son las cosas pequeñas? Un mal gesto, una mala palabra con el esposo, con los hijos, algo que uno tiene que hacer y no hace, un perdón, la gracia, la redención en medio nuestro, de nuestra familia. Todo eso también es parte de esta esclavitud que nosotros podemos vivir. Pero como dice la palabra, y eso me encanta, y eso en mi caso eso me ayudó mucho a salir de todos mis rollos, y es que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Amén, amén. Hay algo que quiero rescatar de todo lo que mencionan, y es que yo voy a necesitar un lugar seguro. Y esto que mencionaba Mila al final, vean que Pablo dice cosas que ahora los avergüenzan. Creo que tenemos que ser conscientes que ya sea la cosecha de esa esclavitud o la práctica, claro que avergüenza. O sea, yo creo que tenemos que aceptar de que va a dar vergüenza. Pero tratemos de por unos segundos ponernos del otro lado, no el que está tratando de correr y hacer todo este proceso que nos decía Esteban, sino el que va a recibir a esa persona, el que podría ser un lugar seguro para alguien, sea hermano en la fe o una persona que quiera acercarse a Cristo. Recordemos que esa persona va a venir llena de vergüenza a buscar ese lugar seguro. Y es la misma vergüenza, y este proceso que acaba de escribir Esteban me recuerda a la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. El primero volvió en sí, dice alguna traducción, o se dio cuenta de que estaba en medio de un chiquero, que eso no era su lugar. Y entonces se arrepintió, dio vuelta, no voy a seguir en esta dirección, voy a volver a la casa de mi padre. Pero vean qué interesante, volvió con vergüenza. La vergüenza culposa era tan grande en él que dijo, jamás voy a ser recibido como un hijo. Tal vez como jornalero, tal vez como trabajador de la finca de mi padre. Llegó, pidió perdón, se arrepintió, pero no dijo, vengo a ser tu hijo otra vez.
Dijo, vengo a ver si me das un trabajito aquí, aceptame como un obrero más. Y lo que jamás se imaginaba era que quien le iba a estar esperando no era un padre diciéndole, ¿verdad?, ¿cómo se te ocurre haber hecho esto? Es decir, golpear más en esa vergüenza culposa, sino recibirlo con los brazos abiertos. Pensé que estabas muerto, pero ahora sé que vives. Quitar esa ropa sucia y celebrar la llegada de ese hijo. Si nuestro trabajo es seguir a Jesús, cuando recibimos a un amigo en la fe, a un familiar en la fe, o a una persona que no es parte de la comunidad de Cristo hoy, pero ha decidido por obra del Espíritu Santo y gracia entrar en ese proceso que Esteban nos decía, nuestro trabajo no es cargar con más vergüenza y con más culpa. Nuestro trabajo es ayudarle a encontrar el lugar seguro, a encontrar el lugar seguro. Es interesante que hayas vacilado con el tema de los adictos, pero la clave de todos estos programas, ¿saben cuál es? Que es un lugar seguro. Nadie te va a juzgar ahí. Nadie te va a decir, ¿verdad? Sino, ok, pero tampoco nadie te va a aplaudir ese estilo de vida. Entonces, aprender a que podamos recibir al otro con seguridad, amor y gracia, pero también, de nuevo, llamándole a las cosas como son, exhortándonos, dice Pablo, unos a otros. Exhortarse unos a otros no es estarse regañando y haciéndonos sentir culpables, es confrontarnos a la luz de la palabra, a la luz de la presencia del Espíritu Santo, en amor y gracia, pero buscando que todos sigamos en ese lugar seguro. Entonces quería rescatar eso porque creo que, yo sé que no pasa aquí, pero lastimosamente en los círculos, llamémosle religiosos, a veces no hay lugares seguros. Y si hay algo que Jesús le dijo a los discípulos fue, cuídense de la levadura de los fariseos. Y es la hipocresía, es la religiosidad. Por eso es tan importante los grupos conexión. De verdad ahí se encuentra libertad. O sea, a veces uno logra conseguir la persona que usted ocupaba escuchar o la persona que usted ocupaba compartir, tener esa libertad para poder expresarse en esos pequeños grupos. De verdad es importante tener un grupo de conexión o ir a asistir a un grupo de conexión, porque sí, como nosotros lo decimos, ahí se encuentra la libertad. Y algo muy importante, como decía Silvia, recordemos que hay otros tipos de pecadillos, ¿verdad? Ahí, como el chisme, como la murmuración, la infidencia de una persona que se nos acerca y nos abre su corazón y luego para ir a chismear. Mila, ¿viera la que te tengo? Ojalá tomarnos un café, Mila, ¿viera la que le tengo que contar? Vino Pinito y me dijo que, ¿verdad? Cuidado, cuidado. O la clásica, aquí no, pero en otros lados, Silvia, te vengo a contar algo para que oremos. Cuidado, porque romper en la confianza de una persona que nos vio como un lugar seguro es el peor daño que le podemos hacer en un proceso de cambio de cosecha a una persona. Entonces, creo que ahí también tenemos que ser sabios y pedirle al Señor que nos ayude si estamos del otro lado. Si estamos del otro lado. Bien, para ir cerrando, les recuerdo y voy a volver a abrirlo. Es más, de hecho, ya algunos han puesto preguntas, pero lo que voy a hacer en este momento es que voy acá, más bien, déjenme ver, hay un 20% de personas que han contestado. Voy a limpiar los resultados, yo aquí tengo las preguntas. Y voy a volver a abrir, si quieren los amigos acá en producción y en pantallas nos quieren ayudar de nuevo poniendo el código. Si usted se quiere volver a conectar otra vez, lo puede hacer. Yo voy a habilitar de nuevo, básicamente, para que usted pueda exactamente igual, de manera anónima, o si quiere poner su nombre, no hay ningún problema. Y usando el QR, ahí están ingresando otra vez, cerca de 30, 35 personas. Voy a esperar más o menos a 100 y vuelvo a abrir el espacio para que hagan su pregunta. Creo que ya hemos discutido material bastante rico y con el que tal vez haya surgido alguna pregunta que nos tengan y vamos a abrir. Y voy a cerrar esta parte mientras ustedes van a ingresar con una pregunta, y en este caso para Silvia primeramente, y es, ok, ya hemos visto qué implica estar esclavos del pecado, las consecuencias, cómo ir saliendo, la solución, pero hablemos de los beneficios de la cosecha, de una buena cosecha.
porque a veces hablamos mucho de la cosecha del pecado, pero no hablamos de la cosecha de la santidad. Entonces, Silvia, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cosechar santidad? Porque le hemos llamado a este panel ¿cómo cosechar santidad? ¿Qué significa eso en la práctica? Y cómo se nota en nuestras vidas y en tu experiencia, ¿qué has notado? ¿Qué beneficios hay a largo plazo de estar cosechando manzanitas buenas, digámoslo así, en este caso? Contanos un poco, por favor. Bueno, tal vez si iniciamos con el versículo de Gálatas, cuando Gálatas nos habla que no podemos engañarnos, ¿verdad? Dios no va a poder ser burlado por nuestras obras. Todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar, ¿verdad? Nos dice el libro de Gálatas, y a veces podemos pensar que es que uno necesita ser un superdotado, tener una personalidad tal, o algún tipo de educación, o un sentimiento tal, ¿verdad? Para poder cosechar santidad. Pero realmente la cosecha de santidad viene de que usted y yo tomemos decisiones, ¿verdad? Y las decisiones, como ahorita nos explicaba Pinito, tienen que ser decisiones que van día a día y muy afirmadas en quién es Dios en nuestra vida y lo que nosotros queremos con Él, ¿verdad? Yo pensaba en esta parte de cómo cosechamos la santidad, y para mí son básicamente 3 puntos, dijo 3 pasos, Pinito tuvo 5. Para mí, digamos, lo primero es que yo necesito ser diligente para poder cosechar santidad. O sea, la santidad no me va a venir de alguien, la santidad viene cuando yo empiezo a hacer la parte que me corresponde. ¿Qué es la parte que me corresponde? Y en esto yo quería compartir algo que me pasó a mí en una oportunidad. Digamos, yo iba a redes sociales y vieran que tomé la decisión de dejar de ver ciertos perfiles en redes sociales porque me ensuciaban el corazón. ¿Y por qué me ensuciaban el corazón? Mike, porque me daba... Mike, ¿estás ahí, Mike? No, me daba celos y me daba envidia. O sea, el ver que tal vez habían estilos de vida o situaciones o vivencias o lugares, y yo decía, ¿por qué yo no lo puedo tener? ¿Por qué si yo me esfuerzo? ¿Por qué si yo trabajo? ¿Por qué si yo hago esto? ¿Por qué no puedo tener eso? Y vieran que fue muy confrontativo un versículo que está en el libro de Job, donde dice que hice pacto con mis ojos. Y vean, ustedes no saben la confrontación que Dios tuvo conmigo ese día, porque el hacer pacto con mis ojos para mí en ese momento era, realmente necesito seguir viendo ciertos perfiles para que mi corazón, después de que termine de verlos, esté lleno de celos y de envidia, que también son pecados, por si acaso, ¿verdad? Y entonces a partir de ese momento o sea, necesito ser diligente. O sea, yo necesito tomar decisiones. Y si para mí el ver un perfil en alguna red social va a contaminar mi corazón, necesito dejar de verlo. Necesito decidir que tal vez el tiempo en redes sociales no es todo el que yo necesito, el que me va a edificar. La segunda cosa es que necesitamos tener fe. Porque no podemos pensar que vamos a cosechar santidad sin pensar que no va a ocurrir nada. O sea, debemos de creer que mientras nosotros somos diligentes y ponemos de nuestra parte, Dios también está haciendo en nuestra vida y nos está ayudando. Y vamos a ir saliendo adelante poco a poco, ¿verdad? Pero vamos a salir adelante. Y la tercera cosa para mí es aprender la dependencia diaria de la gracia de Dios. O sea, para mí el ver la gracia de Dios para conmigo cada día, de ver cuántas veces me equivoco, cuántas veces peco y cuántas veces reitero en el mismo pecado. O sea, cuántas veces Dios tiene que llamarme a cuentas, tiene que jalarme las orejas, tiene que confrontarme otra vez y cómo su gracia me alcanza. Vieran que, o sea, para mí eso es de las cosas que más impresiona mi corazón, saber cómo la gracia diaria de Dios me alcanza una y otra vez y así, digamos, a veces podemos decir, ay, como el hijo pródigo. No solamente como el hijo pródigo. ¿Cuántas veces, iglesia, a usted y a mí la gracia de Dios nos ha tenido que alcanzar y nos ha permitido, y hoy nos permite estar aquí? Hoy nos permite escuchar su palabra, nos permite ser sensibilizados por su Espíritu Santo a lo que estamos haciendo, a lo que estamos viviendo.
¿Y cuáles son los frutos de una cosecha de santidad? Cuando decidimos que ya nuestra vida tiene que dar una vuelta, que ya no vamos a seguir errando al blanco, que ya no vamos a seguir permitiendo que nuestro corazón se endurezca. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Podemos tener paz, porque la palabra del Señor nos dice, si nosotros perseveramos en estar en Él, nuestro pensamiento va a estar en paz. Yo no sé cuántas veces nos angustiamos cuando estamos en pecado. ¿Cuántas veces le damos vuelta y vuelta y vuelta porque tenemos una situación de pecado? Y en lugar de hacer los 5 pasos que nos explicó hoy Pinito, usted y yo más bien tratamos de buscar la manera de resolverlo de nuestra forma. ¿Cuántas veces podemos sentir una paz en nuestro espíritu? Porque como decía el salmista en el Salmo 32, decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Cuántas veces todo nuestro ser está así como hecho un puño porque estamos callando? Pero dice el salmista, cuando ya pude hablar, cuando ya pude confesar mi pecado delante de Dios, la culpa se fue. Pero preferimos a veces seguir cargando con la culpa. Confesamos y podemos tener esa libertad. Podemos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. La paz, la felicidad, o sea, son realmente frutos de un espíritu que se ha querido conectar con Dios, que tiene sus caídas, por supuesto, porque la palabra dice que no hay en la tierra un justo que haga el bien y no peque. Todos hemos pecado de una u otra manera, pero el poder seguir alcanzando su misericordia y viendo su gracia en nuestra vida, para mí es uno de los grandes beneficios de la cosecha de santidad. Amén. Ahora hablabas de la paz, ¿verdad? Y quisiera ir combinando, abrir el espacio, ¿verdad?, para esta misma pregunta, pero preguntas que nos han hecho como, ¿es santidad igual a perfección? ¿Qué dirían ustedes? Porque es cierto, ¿verdad? Hemos hablado de la cosecha de la santidad, hablabas de la paz, de esa comunión con Dios, etcétera, pero ¿cómo podríamos definir santidad entonces? A mí, sí. A mí, digamos, con respecto a esa pregunta, no. Perfecto solo Dios, ¿verdad? Todos sabemos que perfecto solo Dios. Nosotros perseguimos ser como Dios en una santidad. O sea, nosotros no vamos a lograr ser nunca perfectos y nunca vamos a lograr ser santos. El único santo es Dios. Entonces, nosotros la perseguimos. O sea, la vamos perfeccionando, vamos tratando, o sea, es un trabajo de día a día, es buscarla diariamente, digamos, ser como Dios, que esa es nuestra meta, tener el ejemplo de Dios, ser luz, pero no podemos decir que es lo mismo, digamos, la santidad que la perfección, porque como dijo ahora la paz Silvia, digamos, estamos en un proceso. A veces vamos cayendo, como decía Milita también, a veces caemos, a veces nos levantamos, a veces caemos, o sea, no somos perfectos, o sea, cada uno tiene sus diferentes situaciones, tiene sus diferentes rollos, Dios manda sus diferentes pruebas, a veces las superamos, a veces no las superamos, entonces nunca vamos a poder ser perfectos. Si fuéramos perfectos, es facilísimo hacer así, rápido, ya, solución. Lo que buscamos es la santidad, tratando de igualar a Dios, o sea, que es nuestro mayor ejemplo, y es muy lindo sentir, digamos, no, hoy sí, soy el Santísimo, decía, sentir, digamos, que uno la está logrando, pero como decía ahora, nos explicaba Silvia, yo creo que el mejor fruto que de seguir una santidad o tratar de perseguir la santidad es tener una paz en el corazón y en la mente. Yo creo que eso no se compara a ninguna otra cosa, saber que uno está haciendo las cosas bien y que día a día se levanta a tratar de hacer las cosas bien y que van a venir pruebas, pero que Dios está con uno, que Dios va adelante con la bandera, o sea, y tratar de perseguir esa santidad como ejemplo, digamos, que es el mismo Dios, pero de lograrla yo creo que, hijo de puña, está difícil, ¿verdad? Yo creo que el asunto de la santidad, en mi caso, es reconocer todos los días que Dios es Dios y no salirme de ahí, porque si yo me salgo de ahí, termino perdida. Entonces es reconocerlo a Él, y cuando nosotros reconocemos a Dios todos los días como nuestro Dios, como nuestro Señor, y son estas palabras que estoy utilizando,
Dios, Señor, no solamente mi Salvador, no solamente mi consejero, mi consuelo, no, mi Dios y mi Señor. Cuando yo vivo bajo estos términos y bajo estos parámetros, el camino de la santidad es Él. No depende de mí, sino que es Él mismo. Entonces, Él lo que hace es atraerme más a Él. Atraerme más a Él. Y en cuanto estoy más atraída a Él, menos voy a tener yo de la vida de la carne, menos voy a tener de la vida de pecado, menos voy a tener frutos malos. Como dice la Biblia, del buen palo no pueden salir malos frutos. Y si yo soy un buen palo, si a mí Cristo me ha transformado, pero yo estoy en ese camino diario con Él, entonces no tengo la oportunidad, no le doy el chance a que se levante mi viejo hombre, a que se levante mi carne, a que se levanten mis deseos, mis pasiones o cualquier otra cosa nueva que quiera aparecer. Van a aparecer las tentaciones, porque estamos en este mundo y las tentaciones van a aparecer. Pero en el tanto yo estoy en ese camino, y si caigo, rapidito me levanto. Y como decía Esteban, rapidito me arrepiento y yo salgo corriendo. Y un asunto también es estar a cuentas cortas. Nosotros no podemos darle largas a lo que nosotros cometemos como pecado. No podemos darle largas. Es cuentas cortas, cuentas cortas. Entonces, pero ese camino de santidad es reconocerlo a Él. Cuando nosotros estamos más apegados a Jesús, vamos más a Él todos los días, entonces hay menos posibilidad. De verdad que les digo esto, hay menos posibilidad de que nuestro corazón entre en cosas que a Él no le agradan, que nuestra mente nos distraiga, nuestros pensamientos nos lleven a cosas que a Él no le agradan. No hay tanto chance, no hay tanto chance. Interesante, y tiré estas preguntas porque hay varias preguntas ligadas a qué significa santidad, si santidad es igual a integridad, si errar al blanco será sinónimo de desobedecer a Dios, qué es la santidad progresiva, en fin, hay varias preguntas ligadas con eso, y por eso es que lo dejé ahí. Honestamente, la cantidad de preguntas es muy interesante y yo creo que nos vamos a tener que dejar la tarea de, bueno, ustedes, yo no, ellos van a contestarles a ustedes las preguntas y ver si compartimos un documento con ustedes a través del chat de la iglesia y demás. Creo que el diálogo debe seguir. El diálogo debe seguir, el estudio debe seguir. Pero yo quiero cerrar con algo, sobre todo con todas esas preguntas ligadas, si santidad es esto, si santidad es lo otro, si significa que yo tengo que ser perfecto y demás. Y quiero cerrar con dos cosas que están en 1 Tesalonicenses. Yo siempre personalmente me preguntaba, ¿cuál será el llamado que Dios tiene para mí? ¿Usted alguna vez ha hecho esa pregunta? ¿Cuál será el llamado? ¿Seré yo maestro, el próximo cantante, verdad? ¿Seré yo maestro, el próximo predicador? Y pensamos en llamado de ese tipo. Pero es muy interesante que cuando en la carta a los tesalonicenses Pablo habla de llamado, dice que la santidad es el llamado de Dios. Fuimos llamados a santidad. Si algo Dios nos llamó a todos, independientemente de lo que usted vaya a servirle a Él en su reino, es a santidad. ¿Y qué es santidad? En palabras sencillas, estar apartados para Dios. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, dedicado, apartado para Él, para que Él lo use como Él quiera, para Él hacer con esa vida como Él quiera. Y ahí viene la parte de morir, no lo que yo quiero, sino para Él. Y la otra parte es muy interesante. Señor, ¿cuál será tu voluntad en esta situación? Señor, que se haga tu voluntad. A veces oramos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es una pregunta muy interesante. Y 1 Tesalonicenses también, capítulo 4, verso 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados. No importa la situación que tengamos que enfrentar, tengamos eso en cuenta. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación? Dios quiere apartarlo a usted cada vez más para Él. Y esto es un principio que nos va a ayudar también a tomar decisiones.
Señor, ¿cuál será tu voluntad? ¿Compro esto o no compro esto? ¿Voy con aquel o no voy con aquel? ¿Voy a tal lugar o no voy a tal lugar? ¿Acepto tal invitación o no la acepto? ¿Me expongo o no me expongo? ¿Compro o no compro? ¿Me meto en ese negocio o no me meto? La pregunta que queríamos de hacernos es, ¿esto me acerca cada vez más a Él? ¿O corro el riesgo de que me va a apartar de Él? La respuesta es clara. Lo que Dios quiere y su voluntad es que seamos santificados, estemos cada vez más cerca a Él. El objetivo de Dios es que volvamos a estar en comunión con Él. Ese es su objetivo. Y un día Él, con toda su gloria, y como decía ahora Esteban, Él que sí es santo, a Él que se le va a cantar como hemos aprendido en Raíces, Él es santo, 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 lo veremos en todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su santidad, y no porque nosotros merezcamos eso, sino que Él por amor nos permite estar ahí. La pregunta es, ¿estaremos apartados en ese momento para Él? Esa es la gran pregunta. Así que quiero que cierre sus ojos ahí donde está y simplemente hágase la siguiente pregunta, y es: Señor, ¿en qué me estás hablando hoy? ¿Qué me quieres decir con esta conversación hoy? ¿Qué me estás mostrando? ¿De qué me estás convenciendo? Y hagamos esta oración juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu gracia, favor, misericordia y amor, de haber pagado el precio que nosotros no podíamos pagar, no solo por nuestros pecados de la vida antigua, sino también aquellos que hemos cometido conociéndote. Y hoy, Señor, si nos has confrontado con algún estilo de nuestra vida, con alguna práctica en nuestra vida, con algo que estamos haciendo hoy, reconocemos que hemos estado cosechando lastimosamente para el pecado. Y te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a aceptarlo, pero también ayúdanos, como decía Esteban, a salir corriendo de esto, a cambiar de dirección, a arrepentirnos. Señor, danos la fuerza que necesitamos. Pero también, Padre, ayúdanos a ser lugar seguro para otros. Si hay alguien aquí que necesita un lugar seguro, Padre, abre esa oportunidad. Conéctalo con esa persona de la comunidad de fe para que pueda encontrar ese lugar seguro, Señor, donde pueda ir a hablar y abrir su corazón, creyendo de que allí Dios le va a escuchar con los brazos abiertos para una nueva oportunidad de cambiar de dirección. Señor, y ayúdanos a morir todos los días para cada día más estar más cerca tuyo, estar apartado para ti, Señor. Hoy entendemos que nos has llamado a algo a todos, independientemente de lo que hagamos o no para tu reino. Nos has llamado a ser santos, a estar apartados para ti. Y hoy entendemos que no importa cómo luzca nuestra vida, no importa nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra circunstancia, nuestra nacionalidad, nuestra realidad, tu voluntad es que nosotros estemos cada vez más apartados para ti, que seamos santos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque hoy todos somos aquellos que tenemos la oportunidad de gozar del amor y la misericordia y la libertad en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que así sea. Amén y amén.